ustedes por la oportunidad de predicar esta tarde de hoy. Gracias a mi hermano Neto también, me ha dado la oportunidad. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 11:26. Marcos 11:26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar. Amado Señor, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Reconocemos, tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Reconocemos, mi Señor, que tú nos sustentas, que tú eres nuestro Padre, nuestro Salvador. Tú nos has comprado, Señor, a precio de sangre preciosa. Padre, en esta tarde de hoy, Señor, venimos delante de ti, un corazón humillado. Doblamos, Señor, nuestra rodilla, nuestra cerviz delante de ti, Señor, con humildad. Padre Santo, queremos recibir en el corazón, en el espíritu, esta palabra, Señor, que tú has preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que hable por medio de mi boca. Esta palabra sea de edificación para los hermanos, para la iglesia, que sea para honrar y para glorificar su santo nombre. Padre amado, bendito, tome control de este culto esta tarde de hoy. Reprenda toda distracción, reprenda toda cosa que vaya en contra del nombre poderoso del Señor y en contra de su palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Hermano, esta palabra de hoy se llama: hay que perdonar para poder ser perdonado. Hay que perdonar para poder ser perdonado. Hermano, le voy a compartir algo. Estaba leyendo un libro cristiano. Tal vez algunos de ustedes lo habrán leído. Y en ese libro estaba el siguiente testimonio. El señor, el pastor que escribió el libro, comentaba que él conoció un hombre, que el Señor lo estaba llamando para su obra desde hace tiempo. Y este hombre era un hombre de negocio. Y este hombre no escuchaba el llamado del Señor, lo estaba llamando constantemente y él estaba entregado a los negocios. Él no quería escuchar el llamado del Señor. Hasta que llegó un momento que el Señor, no por nada malo, sino para llamarlo, pues, de una vez por todas, permite que al hombre le dé un ataque al corazón. Y este hombre cae enfermo, este hombre clínicamente murió. Y en la muerte, este hombre le pide al Señor que le dé una oportunidad y el Señor se la da. Y antes de regresar, el Señor le permite a este hombre que vaya al infierno. Le muestra el infierno. Y en el infierno este hombre ve a su suegra. Ahora, lo que me impresionó este testimonio no es que este hombre ya ha visto a su familia, a una miembro de su familia, sino que este hombre decía: mi suegra era una mujer de Dios, una mujer entregada a las cosas del Señor, se congregaba, oraba, vivió una vida que uno pudiera decir estaba entregada al Señor. Entonces, ¿por qué terminó en el infierno? Y el Señor le revelaba a este hombre, le decía: ella está aquí por falta de perdón, porque no perdonó a un familiar. Ella llegó al infierno por falta de perdón. Imagínense, hermano, una persona que había estado toda su vida en la iglesia, que había servido, que se había congregado, que oraba, que alababa, por una pequeña cosa terminó en el infierno. Entonces, imagínense, hermano, imagínense lo importante
que es el perdón en la vida del creyente. Y cuando yo leí esto, o sea, por supuesto lo tomé para mi persona, porque muchas veces uno puede llegar a pensar como esa mujer que terminó en el infierno. Dice, bueno, yo no soy perfecto, pero bueno, no estoy tan mal delante del Señor. Bueno, yo igual, yo vengo a la iglesia, yo hago aquí, hago allá. Hermano, pero esa palabra me redarguyó muchísimo. Esa palabra le digo, se lo digo, ese testimonio me llegó al corazón, me impactó, me confrontó. Porque a veces nosotros decimos que perdonamos, pero no perdonamos por completo. Hay una espinita ahí, ¿verdad? Perdonamos, pero hay algo ahí en el corazón todavía. Y recordé algo también, hermano. Cuando mi hermano Ale, él ha predicado y él lo ha dicho varias veces. Él ha orado y él ha dicho, Señor, perdona nuestros pecados, muéstrenos nuestros pecados y muéstrenos aún los pecados que nos son ocultos. Él lo ha dicho varias veces. Siempre lo recuerdo. Esa palabra cobró sentido para mí también con este testimonio. Porque bueno, y uno está en sus cosas del día a día, en las cosas de la iglesia, y a uno se le puede olvidar, de repente, se puede hacer un pecado oculto, que uno todavía siente rencor por la persona X, por la persona Y. Esa palabra también cobró sentido para mí. Pecado oculto, por allí algo, un olvido, una falta de perdón, pero son asuntos que hay que resolver, hermano. Son asuntos que hay que resolver con urgencia. ¿Por qué con urgencia? Porque la venida del Señor está cerca. Cualquier momento, no sea que el Señor venga y por una cosita, una cosa pequeña, nos quedemos. Por una cosa pequeña, en el momento menos pensado, perdamos la salvación. Amén. Entonces, esa palabra ahí, lo que leíamos al comienzo, Marcos 11:26, dice allí la palabra del Señor. El que está hablando es nuestro Señor Jesús. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Entonces hay que perdonar para ser perdonado. En Mateo 6:12, si pueden buscarlo, mi hermano, Mateo 6:12. Cuando lo tengamos decimos amén. ¿Tenemos? Amén. Mateo 6:12 dice el Señor Jesús también en el modelo de oración que Él nos ha dejado. Él dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces nuevamente, ¿verdad? Si nosotros perdonamos, ¿qué va a pasar? El Señor nos perdona. Lo otro también es válido. Entonces, si no perdonamos, el Señor no nos perdona. Si seguimos leyendo, un poquito más abajo, ahí en Mateo 6:14, Mateo 6:14, la palabra lo vuelve a decir, la palabra lo reitera. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Amén. Entonces hay que perdonar para ser perdonado. Bueno, yo al comienzo de la predicación les decía que ese testimonio que les conté lo había sacado de un libro que había leído, un libro cristiano. Algunas cosas que voy a compartir hoy también, pues tomé algunas cosas allí, ¿verdad? De ese libro. Estamos hablando de la falta de perdón y un problema serio, ¿verdad? Un problema serio que se ha vuelto una barrera para la falta de perdón, y eso ocurre tanto en la sociedad, en el mundo, como en la iglesia de Cristo. Es la ofensa, es tener un corazón ofendido. Tener un corazón ofendido
¿verdad? Tanto para el que es creyente como para el que es no creyente. Una cosa que yo he conversado con mi esposa muchas veces, no sé, hermano, si usted lo habrá pensado también, lo habrá conversado con su esposa, con algún amigo, algo, pero nos hemos dado cuenta de algo, la sociedad en la que estamos viviendo, la sociedad en la que estamos viviendo, con tal de no ofender a nadie, con tal de estar bien con todos, con tal de tener a todos los grupos de la sociedad contentos, para ser políticamente correcto, entonces hace todo por complacer a todos los grupos, ¿verdad? Entonces, ese afán de ser políticamente correcto, ese afán de querer estar, digámoslo de esta forma, estar en las buenas con todos, ha hecho que la sociedad pierda la brújula, hermano. La sociedad ha perdido la brújula, la sociedad no sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno lo llaman malo y viceversa. Eso pasa. Y le voy a poner un par de ejemplos. Hace un par de semanas se celebraba Australia Day, ¿verdad? El fin de semana pasado. Entonces, leíamos en las noticias, en el internet, en el periódico, que había muchos grupos que le pedían al gobierno que no usen ese nombre, que el 26 de enero ya no puede llamarse Australia Day porque ese grupo, ese nombre era ofensivo para los aborígenes, porque en ese día, bueno, llegaron la gente del Reino Unido y la primera flota y el barco y todo eso. Entonces eso los ofendía y por lo tanto tenían que cambiar ese nombre. Tal vez sí, hubo cosas malas allí, no vamos a ahondar en eso, lo que se hizo, lo que no se hizo. Pero la gente se ofende por eso. Con todo el auge que ha habido a favor de la población de lesbianas, gay, transgénero, todas esas cosas. Se ha hablado también de que algunas personas han propuesto que el Día del Padre ya no se llame Día del Padre, que el Día de la Madre no se llame Día de la Madre, que se llame el Día de la Persona Especial. ¿Por qué? Porque es ofensivo para los gays, para las lesbianas, porque no pueden ser padre y madre. Algo que va en contra de la naturaleza humana y en contra de la naturaleza de Dios. Pero bueno, la sociedad no le importa, o sea, la sociedad lo que quiere es estar bien con todos. Y lo que decía antes, entonces en su afán de estar bien con todos, se perdió la brújula, se perdió la orientación. Y no quieren ofender a nadie. Aunque eso no sea una ofensa de verdad. Pero la gente lo toma como ofensa. Otras veces en la iglesia de Cristo pasa lo mismo, hermano. La iglesia de Cristo, la gente se ofende también. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un hermano, cuando una hermana falta, cuando un hermano o una hermana ha pecado, o digamos ha cometido un error, ha hecho algo indebido a la luz de la palabra de Dios, viene el pastor o viene un hermano y le llama la atención, le dice: hermano, en el amor de Cristo yo le digo que eso que usted ha hecho, eso está mal. Y eso está mal por esto y esto y aquello. La palabra de Dios dice esto, más usted lo que ha hecho es esto. Bueno, algunas personas lo toman a bien, otras personas se ofenden. Entonces, cuando la persona se ofende, ¿qué hace? Se aleja. Se aleja de Dios, se aleja de la iglesia. La ofensa. La ofensa se convierte en un obstáculo, en una piedra de tropiezo para que la gente perdone. Incluso cuando la ofensa no es una verdadera ofensa. Me explico. Si la persona, por ejemplo, en ese ejemplo que les colocaba, si la persona ha pecado, si la persona ha hecho algo incorrecto y en la iglesia se le ha llamado la atención respecto a la palabra de Dios, eso no es algo personal.
es la palabra, ¿verdad? Pero la persona lo toma a mal. La persona puede llegar a ofenderse, puede que sí, puede que no. Muchas veces se ofende, otras veces no se ofende. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver unos ejemplos en la palabra. Unos ejemplos de represión que la persona no lo tomó bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 15, del 1 al 12. Lo vamos a leer. Mateo 15, del 1 al 12, cuando lo tengamos, decimos amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 15, del 1 al 12. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiéndole el Señor Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Amén. Aquí, hermanos, estamos viendo un ejemplo de cómo el Señor reprendía a los escribas y a los fariseos. Por casualidad de este tema estamos hablando en los cultos de la célula. Hemos hablado bastante de los escribas y los fariseos. Y aquí el Señor los reprende. El Señor los reprende. Ahora, si estos hombres hubieran estado en sintonía con el Señor, si estos hombres hubiesen tenido un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor tenía para ellos, no se hubieran ofendido. Porque el Señor los llamó a la verdad. El Señor los estaba confrontando con la verdad. En este caso, el deber ser era reconocer su error, pero no reconocieron porque tenían un corazón duro. Y del corazón duro también vamos a hablar luego. Entonces, el problema de estas personas, como decía la palabra que acabamos de leer, era en parte que a la tradición, a las normas de hombre, a la palabra de hombre, a sus tradiciones le habían dado el mismo valor que la palabra de Dios. Valían lo mismo para ellos. Y una de esas tradiciones consistía en el lavado de las manos. Antes de comer tenían que lavarse bien las manos. Eso era algo, no era una lavadita de mano así, no, era algo bien, una ceremonia, era un proceso allí bien ceremonioso, algo allí complicado, lavarse las manos así, así. Entonces ellos recriminaban a Cristo Jesús porque sus discípulos comían pan sin lavarse las manos. Y le dicen en el versículo 2, tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. El Señor los reprende. El Señor les dice, bueno, ahí en el versículo 3 le dice, ustedes también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí el Señor le está diciendo, para ustedes la tradición se ha hecho más importante que la palabra de Dios. Y los comienza a confrontar. Y les dice, ustedes quebrantan la palabra también porque dejan de honrar padre y madre. Dicen, todo el dinero con que podía
dar manutención, con que podía ayudar a mi padre y mi madre, lo estoy dando en la ofrenda, por lo tanto no los puedo ayudar. ¿Verdad? Tenía un corazón duro, decían no, para no ayudar económicamente a sus padres, a su madre. Le daban esa justificación, no, con lo que te podía ayudar, ya lo entregué, ya lo gasté en las ofrendas, en los diezmos. Y el Señor los llama hipócritas. En el versículo 7 el Señor, como se dice, les dio con todo. El Señor les dice hipócritas. Y habla de ellos, ¿verdad? Los reprende con una palabra de Isaías. Y les habla de una condición del corazón. Le dice, este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Dicen, sí, yo amo a Dios, de la boca para afuera, mas su corazón está lejos de mí. De la boca para afuera dicen, sí, yo amo a Dios, pero con sus acciones ya demuestra todo lo contrario, no lo aman. Y ahí dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Verdad? Lo que habíamos explicado al comienzo. A la palabra, a la tradición de hombre le daban el mismo valor que la palabra de Dios. Entonces allí en el versículo 12, al final, los discípulos, wow, o sea, lo que le dio el Señor a los escribas, a los fariseos, no es nada ligero, no fue nada agradable, nada bonito. Al contrario, fue una palabra bien dura de reprensión. Y esta gente eran los, digamos, los sabios de la sociedad, los sacerdotes, los que estaban en el templo. Y los discípulos le dicen, maestro, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando usted les dijo eso, verdad? Así como que usted pensó, usted cayó en cuenta que ellos se pudieron haber ofendido por eso. Pero viene lo que explicábamos antes. Si esta gente hubiese tenido un corazón dispuesto, si esta gente hubiese tenido un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor tenía para ellos, no se hubieran ofendido. Hubiesen caído en cuenta, sí, estamos obrando mal, estamos actuando mal. Esto que estamos haciendo no puede ser. Estos hombres odiaban a Jesús, lo odiaban. Lo odiaban y lo querían ver muerto, y tanto odiaron hasta que lo lograron. Y si usted lee la palabra, usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que es algo recurrente. Sí, estaban tratando de ponerle, no recuerdo la palabra, como tratando de ponerle trampas a Jesús. Tropiezo, exacto, buscando la manera de reprenderlo, pero no reprenderlo para dejarlo en ridículo, para decirle que no sabía, no. Buscando tropiezos para buscar una excusa para asesinarlo. Ellos no podían soportar que Jesús le dijera la verdad en su cara. No podían soportar, la verdad les dolía. ¿Por qué? Porque no tenían un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. De ahí venía la ofensa. La ofensa venía de no tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hermano, pero quiere que le diga algo. Aún así, esos hombres siendo malvados, Jesús los amaba. Aún siendo malvados, Jesús los amaba, y por eso los reprendía. Por eso los reprendía, porque los quería llamar a arrepentimiento, a ver si se les movía una fibra ahí en el corazón. Pero no se les movió porque no tenían un corazón dispuesto para las cosas del Señor. Entonces ahí está un ejemplo, fueron reprendidos. No era para que se ofendieran de verdad, pero se ofendieron, les cayó mal, no les gustó lo que le dijeron. Amén. Ahora, hermano, hay otros casos en la palabra también donde la gente ciertamente sí sufrió ofensa. La gente fue ofendida. Esas personas fueron ofendidas, pero aún siendo ofendidas, perdonaron. Qué hermoso, qué bonito. Fueron ofendidos, pero la ofensa no fue un tropiezo, no fue una piedra de tropiezo, un impedimento para que esta gente perdonara. Piense, por ejemplo, el caso de José, hermano. Todos sabemos la historia de José, ¿verdad? José fue vendido por sus hermanos, José fue tirado en una cisterna, en un hoyo.
José fue esclavo, José fue a la cárcel. ¿Por cuántas cosas no pasó José? ¿Por cuántas tribulaciones no pasó José? Pero lea esto, hermano. Vamos a leer un momentico allí Génesis 45. Génesis 45 del 8 al 11. Génesis 45 del 8 al 11. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces aquí en este momento ya han pasado los años y ya José era un hombre grande en Egipto. Y José estaba delante de sus hermanos. Y José estaba hablando con sus hermanos y fíjense las palabras que José le dice a sus hermanos. Le dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Es decir, José en pocas palabras les dijo: no, todo esto que me pasó no fue porque ustedes me vendieron, ustedes me hicieron conmigo todo eso, no, era la voluntad de Dios. Fue Dios que me mandó aquí. Y tal vez sí, ciertamente en el camino sufrió, pasó prueba, pero Dios lo iba a engrandecer. Dios lo iba a engrandecer, y en ese momento él era el número 2 de Egipto. Estaba el faraón y después del faraón estaba él. Luego les dice: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahí en pocas palabras José le estaba diciendo a sus hermanos: vayan a la tierra de Canaán, vayan a buscar a mi papá y al resto de los hermanos. Hay hambre en la tierra, pero yo voy a cuidar de ustedes. Vénganse a Egipto conmigo y yo los voy a cuidar. Ahora, hermanos, si sigue leyendo más abajo ahí en los versículos 45, Génesis 45, versículos 14 y 15. Ahí mismo, Génesis 45, 14 y 15, fíjese lo que dice ahí la palabra: y se echó José sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Es decir, ¿qué hizo José con los hermanos que lo habían vendido? ¿Qué hizo? ¿Lo qué? Los perdonó, gloria a Dios. Los perdonó. Los abrazó, los perdonó. Qué bonito, hermano. El perdón, hermano. Entonces, José tenía razones para estar molesto con sus hermanos. Tenía razones para odiarlos, sí. José se aferró a la ira. José se aferró a la falta de perdón. No, José perdonó. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Hechos 15, del 36 al 40. ¿Recuerdan a Pablo, a Bernabé y a Juan Marcos? ¿Recuerdan eso? En Hechos de los Apóstoles. Hechos 15, del 36 al 40. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
Esto nos habla de un episodio de los viajes misioneros, ¿verdad? De Pablo con Bernabé y Juan Marcos. Este Juan Marcos ¿era quién? Era un muchacho, era un sobrino de Bernabé. Y este Juan Marcos es el mismo Marcos que posteriormente escribió el Evangelio según San Marcos. Es ese mismo Marcos, o Juan Marcos, como se le llama en la palabra también. ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hubo tal desaveniencia? Hubo esa discusión. Pablo se molestó, Pablo no quería. Iban a ir Pablo con Bernabé. Pablo le dijo a Bernabé, no, a mí no me parece que tú te lleves a tu sobrino, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice en el versículo 38, Juan Marcos, el sobrino, se había apartado de ellos en una ciudad, en una región, en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué pasó? Si usted lee en Hechos 12:25, la palabra da, ¿verdad?, luces acerca más o menos de la vida de Juan Marcos. Y en Hechos 12:25 dice la palabra que Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, ¿verdad?, ellos regresaron de Jerusalén y llevaban con ellos ¿a quién? A Juan, o a Juan Marcos, ¿verdad?, a su sobrino, al sobrino de Bernabé. Se movieron de Jerusalén y iban a hacer sus viajes misioneros por Asia Menor. Ahora luego en Hechos 13:13 dice la palabra, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, era otra región, otra zona. Pero Juan, este joven, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Regresó. Él había salido de Jerusalén, regresó a Jerusalén. Este Juan Marcos, para ese entonces, era un muchacho. Era un muchacho, digamos, podía ser un teenager. No estaba maduro, tal vez lo suficiente para las cosas del Señor. Lo cierto es que no quiso acompañar a Pablo y a Bernabé en los viajes misioneros, y esto ofendió a Pablo. Esto ofendió a Pablo, y en un futuro tal fue el disgusto que le causó, que al momento que iban a hacer los nuevos viajes, Pablo prefirió irse con Silas, y no le pareció que Bernabé llevara a su sobrino. Pablo no fue con él. Pablo no le gustó eso que había pasado. Se ofendió, se molestó. Ahora, hermano, veamos unos 12 años después. Ya en ese entonces, Juan Marcos o Marcos era un hombre más maduro, más afirmado en las cosas del Señor. Y unos 12 años después veamos lo que dice Pablo acerca de él, acerca de este Juan Marcos. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. ¿Lo tenemos? Amén. En Colosenses 4:10, Pablo dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Si fuere a vosotros, recibidle. Es decir, que aquí ya Pablo había cambiado su opinión acerca del joven Juan Marcos. Ahí ya Pablo había dicho, no, este es un hombre, este es un hermano, él está conmigo, de él habéis recibido mandamiento, él ha predicado la palabra. Si él fuere a vosotros, recibidle. Si él fuera a vosotros, recibidle. Ahora veamos qué dice también en 2 de Timoteo 4:11 Pablo acerca de este hombre Juan Marcos. 2 de Timoteo 4:11, ¿lo tenemos? ¿Tienen calor? ¿Tienen sueño? Entonces, dice 2 de Timoteo 4:11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Ya, aquí, por cierto, 2 de Timoteo 4:11, Pablo todavía estaba en
en prisión. Dice, 2 Timoteo 4:11, habla Pablo, dice, solo Lucas está conmigo. Le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Es decir, en ese entonces ya Pablo reconocía, no, mira, yo estoy aquí, Timoteo, cuando vayas a venir a visitarme, tráete contigo a Marcos, a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque él es una persona útil para el ministerio, una persona útil para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces fíjese cómo esa ofensa que tenía Pablo en su corazón pasó. Esa ofensa, ese disgusto que tenía Pablo contra el joven, contra Juan Marcos, eso pasó y al final de cuentas lo consideró un hermano más, un hermano en Cristo y un misionero y una persona útil, como dice ahí en 2 Timoteo 4, una persona útil para el ministerio, una persona útil para predicar la palabra de Dios. Ahora, hermano, aquí vemos dos cosas diferentes. Hermano, compare a los fariseos, lo que leímos en Mateo 15. Compare el modo de pensar, el modo de actuar de los fariseos respecto del punto de vista del perdón con el modo de actuar de José o el modo de actuar de Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Los fariseos se ofendieron. Los fariseos no perdonaron. Pero ¿qué hicieron Pablo y José? Ellos sí perdonaron. Ellos sí perdonaron. Ellos no se aferraron a la ofensa y lograron perdonar. Ahora yo le pregunto, ¿cuál era la diferencia entre ellos espiritualmente? ¿Cuál era la diferencia? Los fariseos, ellos decían conocer a Dios. Ellos creían que conocían a Dios. Ellos se sabían la palabra de principio a fin, conocían toda la palabra, pero no tenían una relación con Dios. José y Juan y Pablo, ellos sí tenían una relación con Dios. ¿Y cómo llegó esa relación con Dios? Esa relación con Dios llegó, vea todo lo que estos dos hombres de Dios pasaron. Llegó en oración, llegó en todas las pruebas que pasaron. ¿Qué no pasó José? ¿Qué no pasó Pablo en los viajes misioneros? Hay una parte, creo que es en 2 Corintios, que Pablo lo dice. Recibía azotes, recibía enfermedad, hasta tuvo que salir de una ciudad metido en una cesta, porque lo querían matar. Tantas cosas que pasaron, pero todas esas cosas, todas esas pruebas, sirvieron ¿para qué? Para que estos dos hombres, para que Pablo y para que José llegaran a tener una relación con el Señor, la oración, la prueba. Eso produjo que estos hombres pudieran perdonar. Hermano, cuando uno tiene a Cristo Jesús en su corazón y uno sabe en quién ha creído y uno conoce la naturaleza de Cristo Jesús, a uno se le hace más fácil perdonar. Cuando uno entiende que Cristo Jesús es amor, cuando uno entiende que Cristo Jesús, aún estando en la cruz allí moribundo, y todos ahí abajo burlándose de él, Cristo Jesús, ¿qué le decía a Dios Padre? Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, no sabían lo que hacían. Entonces esa es una de las cosas que afecta la falta de perdón, la ofensa, no poder olvidar las ofensas. Otra cosa, mi hermano, otra cosa importante, otro impedimento para la falta de perdón es el corazón endurecido. El corazón endurecido y la palabra de Dios habla mucho de este tema, el corazón endurecido. Ayer estaba preparando esta predicación y encontré por lo menos 45 versículos
que hablan del corazón endurecido, bastante. Es un tema recurrente en la Biblia, en la palabra de Dios. Aparece bastante el tema del corazón endurecido. Veamos qué dice Efesios 4. Efesios 4, del 17 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios 4, del 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Amén. Entonces estamos hablando ahora de otro tema, otro impedimento para el perdón, que es el corazón endurecido. Entonces aquí Efesios 4, del 17 al 19, nos da un poco de luces acerca de eso, acerca del corazón endurecido. ¿Qué ocurre con el corazón endurecido? ¿Por qué el corazón endurecido? Entonces lo primero que el apóstol Pablo resalta aquí, lo que el Espíritu Santo le dio, y él plasmó en la palabra allí, es lo siguiente, dice, ¿verdad? Y le está hablando a la iglesia de Éfeso, hermano. Esto es para la iglesia, esto es para nosotros, para el pueblo de Dios. Dice: digo y requiero que ya no andéis como ¿quién? Como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no han aceptado al Señor, los que no tienen a Dios en su corazón. Ya no andéis como los gentiles. ¿Por qué? ¿Cómo están los gentiles? Dice, ¿verdad? Y aquí la palabra explica, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir? Que andan pensando en vanidad, en cosas vanas. ¿Qué es vanidad? ¿Qué es algo vano? Algo de poco valor. Como dirían los hermanos, pensando tonteras. Eso es vanidad. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Un hijo de Dios cambia su mente, ¿verdad? Se saca el CD, se pone otro disco duro allí en la cabeza y empieza a pensar diferente, ¿verdad? Empieza a pensar diferente, ya no piensa solamente en las cosas del mundo, empieza a pensar en las cosas de Dios. Si yo hago esto, si yo hago lo otro, si hago tal cosa, ¿cómo va a ser eso que yo estoy haciendo? ¿Cómo se entiende eso de acuerdo con la palabra del Señor? ¿Cómo evalúo yo mi comportamiento, verdad? Teniendo como un estándar, teniendo como patrón de comparación la palabra de Dios, ¿verdad? Eso hacemos los hijos de Dios. Entonces dice: ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que dijimos, en la vanidad pensando tonterías, pensando cosas que no son. Y es un proceso, hermano. Fíjense, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir entendimiento entenebrecido? Que el entendimiento, la facultad de pensar, de razonar acerca de las cosas, la han ido perdiendo, están entenebrecidos, se le ha ido poniendo negro la mente. Y este punto que viene ahora es clave, hermano. Subráyalo si quiere. Dice: el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, hermano. Es decir, que la falta de Dios en la vida de la persona, la falta de Dios en la vida de la persona es una cosa clave, es una cosa súper importante para que el corazón se le endurezca. Hermano, si uno con el Señor, si uno viene y se esfuerza, que uno no es perfecto, ¿verdad? Pero si uno con el Señor esforzándose allí, a veces ese corazón se le quiere endurecer a uno, hermano, digámoslo, ¿verdad? Con honestidad. Si a uno estando en el Señor le cuesta, ¿qué quedará para alguien que no tiene al Señor, hermano? ¿Qué quedará para alguien que no tiene al Señor?
más duro todavía se le pone ese corazón. Entonces, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, llegó un momento, hermano, que la gente está tan entregada al pecado, como dice la palabra, perdió toda sensibilidad, perdió la brújula, como están las cosas ahorita. Ya la gente no sabe lo que es bueno, lo que es malo, a lo malo lo llaman bueno, viceversa. La gente peca y ni sabe lo que está haciendo. La gente está pecando, la gente está haciendo lo malo y está muy convencida de que está haciendo lo correcto. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Llega un momento que la condición del pecado es tan grande, que se entregan a cometer actos lascivos, actos que van contra la moral. Y fíjese que dice la palabra con avidez, toda clase de impureza. ¿Sabe lo que es avidez? Avidez es estar ávido de algo, es estar deseoso de algo. Yo tengo sed, yo estoy ávido de tomar agua. Entonces aquí dice que la condición espiritual de esa persona es para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que están deseosos del pecado, deseosos de la maldad. Esa es la condición del pecado, esa es la condición de la persona que no tiene al Señor. Y como decía anteriormente, una cosa clave para que ese corazón se endurezca: ajenos, versículo 18, ajenos de la vida del Señor, no tienen al Señor, y eso les ha endurecido el corazón. Amén. Hermano, otra cosa hablando acerca del corazón endurecido. Algunas veces cuando la persona es altiva, cuando la persona es orgullosa, al Señor no le queda otra cosa para tratar con ellos que endurecerle más ese corazón. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo es eso? Bueno, el Señor les endurece ese corazón bastante. ¿Para qué? Para luego mostrarle que Dios se respeta, para luego mostrarle la gloria de Dios, y para mostrarle que hay un Dios glorioso, que hay un Dios de poder, y para quebrantar a esa persona. ¿Se recuerda el faraón? ¿Recuerdan el faraón en Éxodo? Vamos a leerlo, Éxodo 14, versículos 3 y 4. Éxodo 14, versículos 3 y 4. El que habla es Jehová, habla el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra del Señor: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dice el Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, ¿verdad? Ahí el Señor les estaba hablando, les estaba diciendo: vayan por este camino. Faraón va a pensar que los tiene atrapados. ¿Por qué estaban atrapados? ¿Quién recuerda eso? ¿Qué tenía el pueblo de Israel adelante de ellos? El Mar Rojo, ¿verdad? ¿Y atrás quién venía? El faraón y su ejército. ¿Qué quería Jehová? ¿Qué iba el Señor a hacer pensar al faraón? No, los tengo atrapados. Mira, aquí de este lado tiene el ejército, aquí en el medio está el pueblo de Israel, aquí está el mar. Ya, no tienen para dónde coger. Están atrapados. Y dice la palabra: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Es decir, endureceré el corazón y lo volveré una persona terca. Y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El resto lo sabemos, toda la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando el Señor abrió el Mar Rojo,
¿Qué hizo el faraón con su ejército? Se fue detrás de ellos por el mar, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando estaban en el medio del mar? El Señor cerró el mar y se ahogaron todos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor quebrantó ese corazón duro, ese corazón orgulloso. Algunas veces el Señor trata con las personas altivas de esa manera. A veces, hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, también se le endurece ese corazón. Lo que decía antes, hermano, y con toda honestidad, si uno estando en el Señor, esforzándose, a veces le cuesta, ¿verdad? ¿Qué no será para el que no tiene al Señor? Pero hablando ahora del Hijo de Dios, a veces el Hijo de Dios, bueno, como dije antes, se esfuerza y está tratando de buscar, de leer la palabra, de orar, de ayunar. Pero hay un momento que la gente se cansa, la gente comienza a debilitarse en el Señor. Esa muralla de protección que tiene que haber alrededor de todo cristiano, esa muralla empiezan a romperse, un poquito aquí, un poquito por allá, y el cristiano empieza a darle paso al pecado, ¿verdad? Entonces, un proceso, ¿no? De repente hoy, bueno, si yo oraba todos los días, bueno, ya no hace falta que yo ore todos los días, yo creo 2 veces a la semana está bien. Las alabanzas, bueno, yo la semana que viene yo vine y alabé, de repente la semana que viene me paré y aplaudí, bueno, esta semana no hace falta que yo me pare. Y entonces cada vez el cristiano se va exigiendo en las cosas del Señor menos a sí mismo. Y cuando se da cuenta, ¿qué pasa? Una persona totalmente alejada de las cosas del Señor. Las cosas de Dios no me interesan, ¿verdad? Entonces piense, por ejemplo, hermano, el caso de Salomón. El caso de Salomón, el pecado. Cómo el pecado lo alejó. Cómo el pecado fue alejando a Salomón y se fue endureciendo ese corazón. A una persona que el Señor le dio tanto, metido con miles de mujeres, metió ídolos en el templo, alejado. ¿Por qué? Por el corazón endurecido. ¿Por qué? Por el pecado, por la falta de Dios. Amén. Entonces el corazón endurecido, esa es otra cosa que influye allí para el perdón. Hermano, pero independientemente, sea lo que sea, nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que esforzarnos. Eso no es algo, el perdón no es algo, digamos, innato en nosotros, del ser humano. No, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pedirle al Señor: Señor, enséñame a perdonar, aférrese al Señor, ore, pídale al Señor, que le muestre, que le dé un corazón arrepentido, que le quite de su vida toda la escoria, que lo limpie, que trate con usted, que lo enseñe a perdonar, a romper todas esas ataduras, esa falta de perdón que pueda tener en su vida. Amén. Hermano, ya para terminar, Vamos a leer una de las parábolas en la Biblia que nos explica de la manera, digamos, más directa y más importante acerca de la importancia del perdón. Acerca de la importancia del perdón. Vamos a leer Mateo 18. Mateo 18, vamos a leer del 23 al 35. ¿Lo tenemos? Los 2 deudores. Dice la palabra del Señor:
Está hablando nuestro Señor Jesús. Una parábola dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya vamos a hacer un poquito de matemáticas también, hermano. Vamos a sacar unas cuentas allí. Vamos a ver a qué equivalen esos 10,000 talentos. Dice la palabra, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, agarrándolo, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, el hombre que hace un rato el Señor había perdonado los 10,000 talentos, ahora había hecho ir a la cárcel a otro hombre que le debía a él 100 denarios. Y les repito, hermano, ya vamos a sacar cuentas y vamos a ver cuánto equivale 10,000 talentos y cuánto equivale 100 denarios. Entonces dice, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén. Los dos deudores, hermano. Una palabra fuerte, una palabra que nos confronta a todos. Entonces, nuestro Señor Jesús dice, en los dos deudores, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Yo le pregunto, hermano, ¿quién es el rey? El rey es Dios. Este rey quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor va a hacer cuentas con nosotros. Pregunto. Sí, ¿verdad? Todos vamos a tener que comparecer delante de Dios. Todos vamos a tener que comparecer delante de Dios. Entonces, así como todos vamos a tener que estar delante del Señor un día, este rey trajo delante de él un hombre. Este rey lo voy a poner a cuentas a todos. El primero que trajo fue este hombre. Entonces este hombre le debía 10,000 talentos. Ahora, hermano, ¿qué era un talento? Entonces, para ir entendiendo un poco mejor esto, fíjese, un talento no era una moneda estrictamente hablando. Un talento era una unidad de peso. Una unidad de peso. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos también? Bueno, se refiere a esto. Entonces, un talento era una unidad de peso
para que tenga una idea, en la época del Antiguo Testamento, era más o menos una unidad de peso equivalente a unos 34, 35 kilos. ¿Ok? En el Nuevo Testamento ya era un poquito menos. Usted va a encontrar de repente, de donde busque, dependiendo de donde busque, entre 12.6 a 21 kilos. ¿Verdad? Pero eso era lo que valía un talento, una unidad de peso. Vamos a suponer que estábamos en la época de Cristo, el Nuevo Testamento valiera los 21 kilos, vamos a suponer. Ahora, la palabra también allí nos habla en el versículo 28 de que a este hombre que perdonaron, otra persona le debía 100 denarios. Entonces, el denario sí era una moneda. El denario era una moneda de la época. El denario equivalía a el salario de un obrero, de un trabajador por un día de trabajo. Un obrero trabajaba un día, ¿cuánto era su pago? Un denario. Un denario era una moneda que tenía un peso más o menos de unos 4 gramos. ¿Ok? Usted se preguntará, ¿un denario cuánto valía? ¿Era mucho? ¿Era poquito? ¿Qué podía comprar la gente con un denario? Vamos a ver qué dice la palabra en Marcos 6, 37. Marcos 6:37 habla de la alimentación de los 5,000. Entonces, fíjense lo que dice ahí Marcos 6:37. Dice la palabra, respondiendo el Señor Jesús, les dijo, dadle vosotros de comer. El Señor se refería a las 5,000 personas que estaban allí. Le decía a los discípulos, dadle ustedes de comer. Entonces, los discípulos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es decir, los discípulos sacaban una cuenta. Ellos estimaban, bueno, para darle comida a 5,000 personas, tendremos que comprar más o menos pan por 200 denarios. Ahora, si usted divide, ¿verdad? Si usted saca esas cuentas de allí, usted se va a dar cuenta que más o menos con un denario usted podía comprar pan para alimentar 25 personas. Si usted saca esas cuentas allí. Entonces, un denario era una cantidad de dinero, digamos, que para una persona valía pues algo. Imagínense, podía comprar pan para 25 personas. Entonces, este hombre, al que le fueron perdonados los 10,000 talentos, ¿cuánto debía? Y aquí vamos a hacer matemática otra vez, hermanos. Agarre y suponga, mire, un talento que vale 21 kilos, que es lo mismo que 21 gramos. Divida 21,000 entre 4, que era el peso de una moneda, de un talento. Eso le va a dar que un solo talento equivalía a 5,250 denarios. Es decir, que este hombre que debía, o sea, el que debía un talento, debía 5,250 días de salario, que era como 5,250 talentos. Pero este hombre no debía uno, este hombre debía 10,000. Cuando usted hace todas las cuentas, mi hermano, ¿sabe cuánto le va a dar? Ese hombre le debía al rey el salario de 14,383 años. 14,383 años. Saque la cuenta, hermano, en su casa. Es decir, eso era una deuda que no iba a poder pagar. Nunca. Nunca. Entonces, cuando usted ve que el Señor le perdonó a ese hombre esa deuda que no iba a poder pagar nunca,
Hermano, esa es una figura de lo que somos nosotros delante del Señor. Hermano, la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros es algo que no le vamos a poder pagar a Él. Nunca. Ni con todo el trabajo del mundo, ni que se gane la lotería, con todo el oro del mundo. Nada, es algo que no tiene precio. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, ¿a dónde íbamos? Derecho al infierno, hermano. Y por su amor, por su misericordia, el Señor nos salvó. El Señor nos perdonó, el Señor nos justificó. En la célula hablábamos de esa palabra, justificar. ¿Qué es justificar? Hacer justo a alguien que no es justo. El Señor con su justicia nos ha hecho justos, sin ser, porque nosotros no somos justos, pero el Señor nos ha justificado. Entonces esa es una deuda que ese hombre no iba a poder pagar nunca, así como nosotros nunca vamos a poder pagarle al Señor la salvación. Ahora fíjese lo siguiente. Antes que el Señor lo perdonara, el versículo 26, escuchen, hermano, dice: aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor, este hombre que le debía toda la vida de trabajo, le decía: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Hermano, y yo veía esto y esto lo que a mí me recordaba era nuestra vida antes de llegar al Señor. Cuando uno estaba en una iglesia ahí orándole a los ídolos, pagando penitencia. No, usted tiene que rezar 30 Ave María, 30 Padre Nuestro, y va a ser perdonado. Era algo inútil, era algo sin valor. Entonces este hombre le decía a su Señor: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Bueno, igual éramos nosotros, hermano, orándole a los ídolos, haciendo oraciones vanas allí, repeticiones, creyendo nosotros en nuestra mente que íbamos a lograr algo, que nosotros mismos estábamos logrando nuestra propia salvación. No, muy equivocado, hermano. La salvación es por gracia, por fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces eso era lo que a mí me recordaba esto. Entonces seguimos, hermano. Pero el Señor es bueno y perdona a este hombre, le dice, así como nos perdonó a nosotros nuestra maldad, nuestro pecado, perdona a este hombre también. Le dice: váyase, todo esto queda saldado, no me debe nada. Entonces resulta que este hombre sale a la calle y encuentra un hombre que le debía solamente, ¿cuánto le debía? 100 denarios. Dijimos que un denario era el salario de un día. Es decir, que este hombre le debía el salario de 100 días de trabajo. Entonces, a este hombre le perdonaron el salario de 14,383 años, pero él no podía perdonarle a este hombre una deuda pequeñita de 100 días. Entonces así somos, hermanos, a veces. Olvidamos esa gran piedad, esa gran misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, y alguien nos hace algo y ese corazón bien duro: yo no lo perdono. Yo te perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero te agarro en la bajadita, no te descuides. Así. Eso no es perdón, hermano. Eso no es perdón. El perdón es sincero. El perdón es olvidar. Hermano, le voy a contar otro testimonio. Esto le pasó a un señor en la iglesia de habla inglesa en Adelaide, donde mi esposo y yo conocimos al Señor y nos congregábamos. Era una pareja, unos ancianitos, unos señores bien mayores. El señor llamado Hugh, la señora se llamaba Cynthia. Bien mayores. La señora estaba tan mayor ya que andaba en esas moticos así cuando la gente ya no puede andar. Y entonces, bueno, esto nos lo contaron a nosotros. Un día ellos venían de regreso de un camping, venían en un caravan. Entonces el señor, él estaba, digamos, como tratando de desenganchar el caravan de su carro y no salía, ¿verdad? Entonces
mientras él hacía eso, él se metió, se metió como quien dice debajo entre el caravan y el carro, y en eso llegó un ladrón a robarlo. Entonces, en medio de la cuestión allí, él viene y se le cae parte del peso del caravan y unas cadenas y unas cosas en la cara. Entonces el Señor queda todo desfigurado allí. Y el ladrón se va. Al final el ladrón se asustó y ni siquiera lo pudo robar ni nada. Total que bueno, el Señor estuvo en cuidados intensivos. Gloria a Dios, lograron hacerle cirugía en la cara. El Señor se salvó. Y entonces lo bonito de esta historia es que nos cuentan que las primeras palabras que dijo ese señor fueron: sea quien sea, al que me hizo esto, yo solo le digo que en nombre de Jesús yo lo perdono. ¡Wow! O sea, qué testimonio. El Señor estuvo a punto de morir, pudo haber muerto, pudo haber quedado desfigurado para siempre. Y lo primero que él dijo cuando habló fue eso: en el nombre de Jesús, a ese hombre, sea quien sea, yo lo perdono. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé un corazón dispuesto a perdonar, que la ofensa no tenga lugar en nuestra vida, que el corazón no se nos endurezca y que siempre estamos ahí dispuestos, ¿verdad?, a perdonar al hermano, a perdonar a todas las personas, que nos pongamos a cuenta, hermano, con el Señor. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Cada día la venida del Señor es más inminente. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, hermano. A todo aquel, hermano, yo lo invito ahorita. Todo aquel que tenga un problema de falta de perdón con quien sea, con un hermano, con un hijo, con el papá, que baje su cabeza y ore, y que se ponga a cuentas con el Señor y le pida perdón. Le pida perdón por la falta de perdón. Que nos pongamos a cuenta con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús.